Si estás pensando en invertir en México en 2026, probablemente tengas la misma duda que mucha gente tiene ahora mismo. ¿Estamos en un buen momento para empezar? ¿O ya es demasiado tarde porque el mercado ha subido mucho? Es una pregunta totalmente válida. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/B MV-IPC, se encuentra alrededor de los 71.000 puntos. Eso significa que está en una zona alta del rango de los últimos 12 meses. No estamos en mínimos de crisis, pero tampoco estamos en una caída profunda que ofrezca precios de descuento evidentes. Entonces, ¿qué significa esto realmente para alguien que está empezando? Hoy vamos a analizarlo paso a paso, de manera clara, sin tecnicismos innecesarios, pero con datos reales y contexto actual. Porque invertir no se trata de adivinar el futuro, sino de entender dónde estás parado. Primero entendamos qué es exactamente el IPC. El S&P/B MV-IPC es el índice que agrupa a las empresas más grandes y representativas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Es, en pocas palabras, el termómetro del mercado accionario mexicano. Cuando el IPC sube, generalmente significa que las grandes empresas del país están subiendo. Cuando baja, refleja debilidad generalizada. Actualmente, el índice se mantiene en la zona de los 71.000 puntos, tras haber tenido un recorrido alcista en el mediano plazo. Durante el último año ha oscilado aproximadamente entre los 49.000 y los 72.000 puntos, lo que indica que estamos más cerca de la parte alta del rango que de la baja. Esto es importante porque el contexto cambia la estrategia. Cuando un mercado está cerca de máximos, no significa automáticamente que vaya a caer. Muchos mercados fuertes siguen subiendo durante años, pero sí significa que no estamos comprando en una zona de pánico, donde el margen de seguridad suele ser mayor. Aquí es donde entra el concepto de horizonte temporal. Si tú estás pensando en invertir a largo plazo, 5, 10 o incluso 20 años, el punto exacto de entrada es menos relevante que la constancia y la disciplina. Pero si tu horizonte es corto, el momento de entrada sí importa más. Ahora hablemos de algo clave que está influyendo directamente en la inversión en México: las tasas de interés. Banxico ha mantenido tasas relativamente elevadas en comparación con los años anteriores al ciclo inflacionario global. ¿Qué significa esto para un inversionista principiante? Significa que instrumentos como CETES o bonos gubernamentales están ofreciendo rendimientos atractivos con bajo riesgo. Y eso cambia el comportamiento de muchos inversionistas. Cuando puedes obtener un rendimiento razonable con bajo riesgo en renta fija, el incentivo para asumir volatilidad en acciones disminuye. Esto no significa que la bolsa no pueda subir, significa que la competencia por el capital es más fuerte. Y aquí aparece la primera gran decisión para un principiante: renta fija, renta variable o una combinación de ambas. La respuesta, en la mayoría de los casos, suele ser una combinación. Porque diversificar no es solo tener varias acciones, también es combinar distintos tipos de activos. Ahora, vayamos a la parte técnica de forma sencilla. El IPC tiene una zona de soporte relevante alrededor de los 69.500 a 70.000 puntos. Mientras el índice se mantenga por encima de esa zona, el sesgo general sigue siendo positivo, es decir, no hay una ruptura bajista estructural. La resistencia inmediata está en la zona de 72.000 a 72.500 puntos. Si el índice logra romper esa zona con volumen creciente, podríamos ver una continuación alcista hacia nuevos máximos históricos. Pero si pierde los 70.000 con fuerza, podríamos ver una corrección técnica normal hacia niveles como 67.000 o incluso 65.000 puntos. Esto no sería necesariamente una crisis, sería una pausa dentro de una estructura más amplia. Para un principiante, entender esto es clave. Las correcciones son normales, no son el fin del mundo, son parte natural del mercado. Ahora hablemos de empresas específicas porque muchas personas no invierten directamente en el índice, sino en acciones individuales. En México, algunas de las compañías más relevantes dentro del IPC son América Móvil, Grupo Bimbo, Banorte, Cemex y Walmart, de México. América Móvil suele comportarse de manera relativamente defensiva en momentos de incertidumbre. Grupo Bimbo depende mucho del consumo y de costos financieros. Banorte es sensible a las tasas de interés. Cemex es cíclica y responde al entorno global y a la construcción. Walmart de México tiende a comportarse de manera más estable en fases de desaceleración. Esto nos enseña algo importante: no todas las acciones reaccionan igual ante el mismo entorno económico. Por eso, para un principiante, concentrar todo el capital en una sola acción suele ser un error. Diversificar no garantiza ganancias, pero sí reduce el impacto de errores individuales. Ahora veamos el contexto internacional. México está altamente conectado con Estados Unidos. Cuando el S&P 500 sube con fuerza, México suele beneficiarse. Cuando Wall Street cae con fuerza, México normalmente siente presión. Actualmente, el mercado estadounidense
se mantiene relativamente fuerte, aunque con episodios de volatilidad. No estamos en un entorno de crisis global, pero tampoco en una expansión agresiva de liquidez como la que vimos en años anteriores. Eso implica que México puede seguir creciendo, pero probablemente de forma más moderada. Aquí es donde muchos principiantes cometen un error común. Quieren el movimiento espectacular inmediato. Pero la inversión rara vez es espectacular, en el corto plazo de manera consistente. La verdadera fuerza está en la acumulación paciente. Si estás empezando, una estrategia inteligente puede ser invertir de manera escalonada. En lugar de colocar todo el capital en una sola entrada, dividirlo en varias partes e ir entrando progresivamente. Esto reduce el riesgo de comprar justo antes de una corrección. Además, es importante tener claridad sobre tu perfil de riesgo. Si una caída del 10% en tu inversión te quita el sueño, probablemente necesitas una mayor proporción en renta fija. Invertir no es eliminar el riesgo, es gestionarlo. Y aquí quiero hacer una pausa breve. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor el contexto y tomar decisiones más informadas, considera suscribirte al canal. Aquí analizamos mercados con estructura y datos reales, sin promesas irreales. Y si tienes dudas específicas sobre inversión en México, déjalas en los comentarios. Me interesa saber qué te preocupa más en este momento. Volviendo al análisis, otro punto clave es el peso mexicano. El tipo de cambio influye en muchas empresas del IPC, especialmente aquellas con operaciones internacionales. Un peso fuerte puede beneficiar a empresas importadoras, mientras que un peso débil puede beneficiar exportadoras. La estabilidad del peso en los últimos meses ha sido un factor que ha dado confianza relativa al mercado local. Ahora, hablemos de expectativas. El mercado no se mueve solo por lo que está pasando hoy, sino por lo que se espera que pase mañana. Si los inversionistas creen que la inflación seguirá bajando y que eventualmente las tasas comenzarán a moderarse, eso puede generar expectativas positivas para la renta variable. Pero si la inflación sorprende al alza o el entorno global se complica, el mercado puede reaccionar con volatilidad. Por eso es importante no invertir todo basándote en una sola narrativa. El escenario actual de México no es extremo, no es un mercado en crisis profunda. Tampoco es una burbuja evidente, es un mercado relativamente sólido, con oportunidades, pero que exige prudencia. Si tu horizonte es largo y tu estrategia es disciplinada, el momento actual puede ser razonable para empezar a construir posición, siempre de forma escalonada. Si tu horizonte es corto y buscas movimientos rápidos, el entorno puede ser más desafiante. La clave no es encontrar el momento perfecto. La clave es tener un plan que incluya diversificación, un plan que incluya gestión de riesgo, un plan que incluya horizonte temporal claro y sobre todo un plan que no cambie cada vez que el mercado sube o baja un par de puntos porcentuales. Antes de cerrar, quiero dejarte con una reflexión. Muchos inversionistas principiantes esperan sentir seguridad absoluta antes de invertir, pero el mercado nunca ofrece certeza total, ofrece probabilidades. Hoy, las probabilidades indican un mercado mexicano estable, pero no especialmente barato, un entorno donde la renta fija compite con la renta variable y donde la disciplina puede marcar la diferencia. Si estás empezando, lo más importante no es acertar siempre, es evitar errores graves. Y evitar errores graves suele implicar diversificar, invertir progresivamente y no dejarse llevar por emociones extremas. Si este análisis te resultó útil, te invito nuevamente a suscribirte para seguir profundizando en inversión en México y mercados globales con enfoque estructural. Y cuéntame en los comentarios, ¿estás invirtiendo ya en la bolsa mexicana o estás esperando una corrección para entrar? Tu participación también ayuda a que este contenido llegue a más personas que quieren invertir con criterio y no con impulsos. Nos vemos en el próximo análisis.